Hoy comenzamos nuestra nueva serie en el libro de Esther del Antiguo Testamento. Me encanta incluir series de sermones del Antiguo Testamento en el calendario anual de predicación, porque nos ayuda con nuestra estrategia de alfabetización bíblica. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, la Escritura nos recuerda que las cosas escritas en el Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra instrucción. El Antiguo Testamento y todas las historias que contiene están ahí para ayudarnos como seguidores del Nuevo Testamento de Jesús. Por lo tanto, cuando aumentas tu conocimiento del Antiguo Testamento, en realidad estás aumentando tu capacidad para seguir a Jesús. Si aumentas tu conocimiento del Antiguo Testamento, también estás aumentando tu capacidad para entender el Nuevo Testamento. Estoy emocionado de adentrarnos juntos en este libro del Antiguo Testamento y espero que este año hagas un plan específico para aumentar tu conocimiento en el Antiguo Testamento. Es crítico para tu vida como seguidor de Cristo. Así que estoy muy emocionado de adentrarnos en este libro del Antiguo Testamento, que es una historia asombrosa. De hecho, gran parte del Antiguo Testamento está lleno de historias. Es tan interesante porque Dios nos hizo amar las historias. A todos nos encantan las historias, nos encanta que nos atrapen las historias, nos encanta aprender a través de las historias. Incluso Dios ha puesto en nuestros corazones el deseo de ser parte de una historia significativa. Todos queremos ser parte de algo que importe. Piensa en las historias de la Biblia. Todas ellas resaltan la historia más significativa en toda la humanidad, la historia de redención. Jesucristo vino y dio su vida por los pecadores del mundo. Resucitó entre los muertos para que si alguien pone su fe en Jesucristo, sea redimido, sea salvo, será comprado y se le dará vida eterna. Es la historia más grande de toda la historia y Dios nos ha permitido a nosotros, como su pueblo, ser parte de la historia más significativa de toda la humanidad. Piensa la historia de la Biblia. Comienza con la creación y la caída y luego avanza hacia un periodo de redención que conduce al punto de la restauración final. Nos encontramos en la historia durante la redención y se nos permite ser parte de esa historia en desarrollo como pueblo de Dios que espera la restauración final, donde Dios hará nuevas todas las cosas. Y como iglesia preparada que espera su regreso, se nos brinda la oportunidad de ser fielmente parte de proclamar el mensaje de redención, encontrándonos justo en medio de la parte de la historia más significativa de todas, para que las vidas de las personas a nuestro alrededor sean historias reescritas para la gloria de Dios a través de su pueblo. Es una oportunidad increíble que todos tenemos de ser parte de esa historia. Y una de las cosas realmente interesantes acerca de las historias del Antiguo Testamento, y quiero que nos aseguremos de recordar y enfocar en esto, es que las historias del Antiguo Testamento están escritas y contadas de tal manera que vemos la historia como Dios pretendía que la viéramos. Entonces, nuestra principal preocupación cuando leemos una historia del Antiguo Testamento es comprender y ver cómo el Señor quería que la historia nos fuera contada. Eso es sumamente importante porque lo que no buscamos es la claridad y la comprensión y la naturaleza exacta de todo lo que le sucede a Israel en la historia. Los eventos históricos no son casi nuestra preocupación en comparación con la preocupación de comprender cómo el Señor nos está hablando sobre esos eventos. La razón por la cual eso es tan importante es que vemos la revelación de Dios en las Escrituras, el texto mismo donde Dios está explicando a través de eventos, de historias en formas particulares, a través de autores que son inspirados por Él, para que podamos ver el evento a través del lente del texto. Y al ver el texto de la manera en que Dios quería que la viéramos, vemos al Señor.
el texto, es la revelación de Dios. Y eso es lo que buscamos. Ver a Dios, conocerlo, entender quién es Él y creer en Él, de tal manera que esa creencia se manifieste en nuestras vidas cada día y nos ayude a ser la iglesia preparada a la que Dios nos ha llamado a ser, desempeñando nuestro papel en esta gran historia. Quiero que nos adentremos en la historia de Esther, considerando el contexto histórico bíblico. Ese es el contexto más importante para establecer el marco de comprensión de una historia. El contexto bíblico, nuevamente, es lo que se encuentra en el texto de las Escrituras, las cosas mismas que Dios quiere que conozcamos y comprendamos. En el contexto bíblico nos encontramos en el momento de la historia del pueblo de Dios, en el que tanto los reinos del norte y del sur han sido derrotados, desplazados y llevados al exilio. Esas cosas le suceden al pueblo de Dios en este punto de su historia, porque Dios les había dicho: si no me siguen, los disciplinaré y los empujaré al exilio, y ustedes me responderán, y los traeré de vuelta a su tierra cuando vuelvan sus corazones a mí. Entonces lo que encontramos en esta historia es que estamos en medio de las etapas iniciales de Dios, llevando a cabo esa restauración. El pueblo de Dios ha sido exiliado, dispersado, y ahora Dios está comenzando a desplegar ese tiempo de restauración, llevando a su pueblo de regreso a Jerusalén. Si estás familiarizado con el libro del Antiguo Testamento de Esdras, aproximadamente a mitad de Esdras, ves a Esdras llevando a un grupo de personas de regreso a Jerusalén para continuar la restauración del pueblo de Dios en Jerusalén. Estás comenzando a reconstruir el altar y ofrecer sacrificios. Están comenzando a reconstruir el templo para poder practicar lo que significa seguir a Dios como su pueblo. Así que justo cuando todo eso está sucediendo, si retrocediéramos unos 40 años, estaríamos en el marco de tiempo de nuestra historia, Esther. Así que justo aquí, en la restauración de Jerusalén, es cuando está desarrollándose en las etapas iniciales. Ahora quiero darte un breve vistazo al contexto histórico nuevamente. Gran parte del contexto histórico es interesante, pero no es tan crítico como el contexto histórico bíblico. Nuevamente, estamos elevando la suficiencia de las Escrituras para conocer a Dios, porque Dios nos ha dado lo que necesitamos saber para conocerlo. Pero quiero darles algunos puntos de referencia con respecto al contexto histórico. El rey del que vamos a hablar hoy es el rey del Imperio Persa. El Imperio Persa es el mayor imperio sobre la faz de la tierra. Abarca una vasta cantidad de territorio geográfico. En este Imperio Persa encontrarías todo el Medio Oriente. Encontrarías Israel, una gran parte de Egipto. Se extiende de la India hasta el Medio Oriente, hasta la Turquía actual. Toda la Turquía actual, un imperio masivo. Y el rey es conocido por dos nombres, Jerjes o Asuero. Y esos son los nombres por los que se les conoce. Y veremos en ese nombre Asuero hoy en nuestro pasaje. A menudo diré Jerjes en lugar de eso, porque Jerjes es más fácil de pronunciar. El rey Jerjes está a cargo de este imperio masivo y piensa mucho en sí mismo. De hecho, hay una inscripción que se encontró en una piedra de su palacio. Y esa inscripción dice, parafraseando: soy Jerjes, el rey de todos, y todos me obedecen. Encontraremos ese humor en particular hoy mientras leemos esta parte de la historia. Pero eso es lo que él piensa de sí mismo. Él es el rey del imperio más grande de la tierra. Él es el rey más poderoso. Ahora, es posible que recuerdes un poco de la historia relacionada con Jerjes, porque durante ese periodo, él está tratando de someter a Grecia a su autoridad. Y es posible que hayas oído hablar de la batalla de las Termópilas, desde donde 300 espartanos buscan
dar sus vidas para proteger a Grecia. Eso sucede durante esta era de la historia. Ahora, ¿tienes una idea de dónde nos encontramos en el contexto bíblico y el contexto histórico? Y si te preguntas, no estoy seguro dónde estoy en este momento, nada. Quiero animarte y reconocer que está bien no entender el panorama completo del contexto histórico bíblico o incluso el contexto histórico en este momento. Sin embargo, definitivamente te animaría a aumentar tu conocimiento del Antiguo Testamento, porque cuando lo hagas, tu comprensión del contexto bíblico aumentará. Y aquí está la belleza de lo que Dios ha hecho a través de la historia. Él nos ha dado una historia sobre un momento en la que Dios, en la historia, de tal manera que si simplemente permitimos que la historia nos hable, veremos al Señor. No importa cuánto sepas sobre el contexto bíblico, el contexto histórico, Dios ha presentado una imagen de quién es Él a través de una de las historias más sorprendentes de la Biblia. De tal manera que creo que cualquiera que esté aquí mirando la historia podrá ver al Señor. Y ese es un regalo increíble. Así que leamos juntos el capítulo 1 de Esther. Ahora, vamos a leer los primeros 12 versículos del libro de Esther. Y quiero advertirte que habrá algunos domingos en los que no leemos cada versículo relacionado con el pasaje que vamos a cubrir. Cubriremos la historia, pero no siempre leeremos todos los versículos. Quiero animarte a leer el libro de Esther. Usa nuestra aplicación para escuchar el libro. Nos encantaría que te sumerjas en el libro de Esther mientras lo recorremos hoy. Vamos a leer versículos 1 al 12 de Esther capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Vista, Harbona, Bigta, Abacta, Zetar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces el rey del mundo
estaba haciendo todo lo posible para mostrar su grandeza, su poder, para que todos a su alrededor le brindaran y otorgaran el honor que sentía que se le debía a su nombre. Estaba exhibiendo su grandeza. De hecho, a lo largo de toda la historia de Esther, vamos a presenciar una exhibición de la grandeza del rey del reino más grande de la tierra. Sin embargo, será en contraste con lo que vemos acerca de Dios. Es un contraste interesante que nos enseña mucho. 190 veces en 160 y tantos versículos se menciona el nombre del rey. No habrá ni una sola mención de Dios. Lo único que se muestra es el poder y la fuerza de este gran rey del reino más grande de la tierra. Y a pesar de todo su poder, de toda su fuerza, descubre que no tiene tanto control como le gustaría. Y aprendemos eso muy rápido, cuando Vasti aparece y desobedece su mandato. No sé si fue después de eso que decidió tener una inscripción en la piedra, pero en algún momento quiso dejar constancia que todos lo obedecían. Sin embargo, vemos en esa historia que llegó a una conclusión, cuando Vasti dice que no. Tal vez queramos saber más sobre lo que está sucediendo con Vasti, como por qué dijo no, qué está pasando realmente aquí, cómo podemos saber más de ella. Y nuevamente debemos recordar que la forma en que se cuenta esa historia es intencional por parte del Señor, para que nuestra atención se enfoque en lo que Dios quiere que sepamos sobre Él. Y para que podamos tener preguntas sobre lo que está sucediendo con Vasti. Pero lo que nos estamos enfocando simplemente es que Vasti dijo no al mandato del rey. Él no tenía tanto control como quería tener. Y cuando experimentó deshonra, donde creía que debería recibir honor, respondió a esa experiencia con un ardiente enojo. Entonces, imagínese la escena aquí en su mente. El rey está en su palacio, en la fortaleza de Susa, en una gran ciudad, capital del imperio más grandioso de la tierra, rodeado por millas de altos muros que la protegen. Es la ciudad fortificada de Susa. Y aquí el rey no está en control, deshonrado, furioso por no obtener lo que cree que merece. Quiero leerles un proverbio. Es el proverbio 25, versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Tienes al rey adentro. Quizás es la ciudad fortificada más grande de toda la tierra. Una imagen de estar protegido y en control. Y sin embargo, ese rey ha elegido el amargo enojo. Y la Biblia dice que el corazón de ese rey es como una ciudad cuyo muro ha sido derribado. El rey no estaba en control y respondió a la deshonra con un amargo enojo. Imagino que la mayoría de nosotros, quizás todos, podemos relacionarnos con la sensación de frustración, enojo e incluso amargura, cuando las cosas no van como creemos o queremos. Durante toda nuestra vida, en mayor o menor medida, hemos buscado honor.
queriendo lo que queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. Comenzamos ese camino desde temprana edad. No sé si has pasado tiempo con un niño de 2 años últimamente, pero si pasas un poco de tiempo con uno, rápidamente te recordará de dónde vienes. Porque cuando un niño de 2 años no obtiene lo que quiere, como lo quería, puedes ver rápidamente el enojo, la frustración y la amargura que surgen. Es un ardiente enojo. Cuando veo eso, no digo que lo haya visto recientemente, pero cuando veo eso en un niño de 2 años, a menudo veo en un espejo que me recuerda que yo no he crecido tanto. Quiero decir, piénsalo, no tenemos que alejarnos mucho del contexto de nuestra historia. Solo comencemos con el contexto de nuestra historia. Un hombre, su esposa. Seguramente no te lleva más tiempo que a mí recordar momentos en los que el contexto del matrimonio, si es que estás casado, no obtuviste lo que querías o conseguiste lo que no creías que te merecías y sientes en tu corazón ese enojo, esa frustración. No me digas que no, alguien diga amén. Ok, me siento un poco mejor. Quiero decir, podemos pasar de ahí a cada área de nuestra vida. Nuestras amistades, alguien nos trata de una manera que no creemos que deberían habernos tratado y nos sentimos frustrados, enojados. En el trabajo, un compañero de trabajo, un jefe, todo el escenario del trabajo, la iglesia, en nuestro vecindario. En cada ámbito de nuestra vida a menudo podemos experimentar lo que en el contexto de nuestra historia es deshonra, donde realmente queríamos o sentíamos que merecíamos honor, y nuestra respuesta es enojo. Solo quiero recordarte lo que vamos a ver en el libro de Esther, que es que Dios está trabajando para nuestro bien. Él está en control y está trabajando para nuestro bien, y el enojo no es para nuestro bien. Dios está en control, lo vemos una y otra vez desarrollarse la historia de Esther, y Él está trabajando a través de su control sobre todas las cosas para nuestro bien, y el enojo no es para nuestro bien. ¿Alguno de ustedes que ha trabajado con epoxi? Si les gusta hacer manualidades y cosas así, quizás hayan trabajado con algún elemento como epoxi, una sustancia que se utiliza para llenar huecos o crear una superficie dura y duradera, incluso para pegar proyectos. Si has trabajado con epoxi, sabes que vienen en dos partes, inteligentemente nombradas como parte A y parte B. La parte A es la resina. Químicamente, la resina es un superfluido. No se va a endurecer de la forma en que sus productos químicos están hechos. Su estructura química siempre se descompone en un estado fluido. La parte B es lo que se llama el agente endurecedor. Si pones la parte B en la parte A, esas dos sustancias crean una reacción química. En realidad puedes sentir el calor de la reacción química. Está sucediendo allí. Ese calor ocurre cuando la reacción química se crea y crea un nuevo polímero. En ese nuevo polímero creado a través de esa reacción química se obtiene una sustancia de dos líquidos mezclados. Esa reacción química se crea una sustancia extremadamente dura y extremadamente difícil de romper. Y el proceso al que se somete crea una sustancia y una reacción irreversible. No se puede volver atrás cuando llegas ahí. Quiero que pienses en tu vida como la parte A, la resina. Específicamente quiero que pienses en tu corazón, la parte A, la resina.
ese superfluido. La razón por la que quiero que lo pienses de esa manera es porque Dios creó nuestros corazones para que permanezcan suaves para Él. Él creó nuestros corazones para ser suaves y maleables, para ser movidos a confiar y aferrarnos a Él. Él quiere que nuestros corazones sean tiernos. Y en la vida, cuando experimentamos momentos de deshonra, donde esperamos honor y elegimos debido a ese momento de estar enojados, amargados, en ira, de tal manera que parece que tenemos poco respeto por el control que Dios en nuestras vidas. Nos quedamos en el enojo. El enojo se convierte en la parte B, el agente endurecedor. Te encuentras en circunstancias de vida que no son fáciles y la resina en tu corazón siente la ira de reaccionar ante no tener el control. Y si eliges quedarte en el enojo se convierte en la parte B. Endurece tu corazón en una sustancia que Dios nunca quiso que fuera tu corazón. Puede sentirse como si tu corazón estuviera duro, tan duro que la gracia de Dios no puede quebrantarlo, tan duro que incluso puede sentirse irreversible. Pero eso no es cierto. Dios está en control de todas las cosas para tu bien, para que ninguno de nosotros elija el camino endurecedor de la ira. Dios no quiere que experimentemos eso. Él quiere que experimentemos algo diferente, porque solo considera un segundo, solo un pequeño avance en la historia de la vida de Esther. Piensa por un segundo en Esther. Tal vez sepas un poco de ella. Vamos a descubrir mucho más a medida que avanzamos, pero un pequeño avance. Esther siendo niña. Perdió a sus padres, no sabemos cómo, no tiene sus padres. Y probablemente sucedió cuando era una niña. Le sucedió mientras está desplazada en un país extraño, extranjero. No está donde debería vivir. Vive donde vive debido a la disciplina de Dios sobre su pueblo. Está en un lugar difícil, en un país extranjero. Tiene una forma de vida diferente a la que debería tener como parte del pueblo de Dios. Perdió a sus padres. Un miembro de su familia la adopta, dándole cierta esperanza en un lugar extraño solo para ser llevada por fuerza y experimentar una experiencia horrible, junto con un grupo de mujeres en el imperio que son llevadas a algo que ninguna mujer debería experimentar. Piensa en eso un segundo. Si alguien tiene razones para estar enojada y resentida, era Esther. Y sin embargo, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver en ella todo lo contrario a lo que alguien haría si estuviera enojada. Veremos en ella ese sentido de que alguien más está en control y puedo confiar en él. Dios no quiere que nos quedemos atrapados en la parte B de endurecimiento de la ira. Y si quieres dar un paso en el camino que Dios ha orquestado para tu bien, en medio de todo lo demás que está sucediendo en tu vida, comienza para todos nosotros simplemente decidiendo creer en Dios y creer que Él tiene el control de todo. Él está en control. Se puede confiar en Él. Es difícil. Bien difícil. Descubro muchas veces que mi primera reacción ante las circunstancias no es Dios tiene el control. Todo está bien.
Mi primera reacción es tristeza, o enojo, frustración, ansiedad o estrés. Supongo que tú también eres así. Simplemente reaccionamos a las circunstancias que ocurren y nos hacen sentir que ha ocurrido una deshonra donde deseamos honor. Y es súper difícil. Quiero recordarte algo de que fui recordado esta semana. Si estuviste aquí el domingo pasado, mencioné una de mis cosas. Todos tenemos algunas cosas. Una de mis cosas difíciles es la salud de mi papá. Bueno, el martes recibo una llamada telefónica que mi papá está en el hospital. Tuvieron que llamar al 911 para llevarlo en ambulancia. Lo llevaron al hospital y en la sala de emergencias le hicieron procedimientos de resucitación, sin los cuales hubiera muerto. Entonces, cuando escuchas esa noticia, quiero decir, es angustiante. Crea ansiedad, tristeza, desesperanza, frustración. Comienzan a suceder todo tipo de cosas. Quiero que escuches lo que Dios hizo. Una de las muchas cosas que Dios hizo para recordarme que Él está en control. Poco después que mi papá entra, mi hermana se comunica conmigo y me informa por mensaje de texto que él está en el hospital. No puedo hacer llamada, pero puedo ver el texto de mi hermana y hay otro texto de un amigo con el que crecí. Y dice: oye, estoy en la sala de emergencias con tu papá. Soy el médico de la sala de emergencias. Estoy de guardia hoy. ¿Podría llamarme para hablar sobre tu papá? ¿Cuáles son las probabilidades? Solo uno de esos momentos en los que Dios simplemente dijo: oye, estoy en control. Aquí está la cosa. Todos vamos a tener momentos que parecen no ser lo que queremos, no lo que elegiríamos. Sentimos como si hubiera una explicación para esto. Ni siquiera puedo ver el por qué, no tengo idea. Si Dios está en control, ¿por qué esto está sucediendo? ¿Qué pasa, Dios? Vamos a tener esos momentos. Y estoy convencido de que en el libro de Esther esto va a ser una enseñanza para nosotros, porque Esther nos va a ayudar a ver, no es cuánto confío en Dios, es el hecho de que Dios me ama tanto y tiene el control. Eso me sacará adelante. Y Él simplemente seguirá recordándonos una y otra vez: oye, mira, no te lo pierdas, estoy en control, no te lo pierdas. Sé que algunos de ustedes han pasado algunas cosas esta semana y están llenos de historias como las que compartí sobre cómo Dios les ha estado recordando que Él está en control. Puedes confiar en Él. Él tiene un mejor camino que el camino de endurecer nuestros corazones en la ira. Así que necesitamos creer que Él está en control. Y afortunadamente Él seguirá dándonos todas las razones para creer en Él. Lo que realmente nos ayuda es pasar algún tiempo, como dosis extra de tiempo, con personas que también quieren seguir al Señor. Pude hablar con dos muchachos con los que caminé en el servicio hoy, y él estaba hablando con cómo su papá murió la semana pasada, y pudo dar esta increíble historia sobre cómo Dios fue tan fiel. Solo te digo que si pasas extra tiempo con otras personas, te van a ayudar. Dedica tiempo a la oración, a la confesión, al arrepentimiento. Confía en el Señor, métete en su palabra. Dios quiere un camino mejor para nosotros.